¿Usted cree que Jesús mismo, este tema no es importante, cuando Jesús mismo toma espacio y tiempo para hablarle a las 7 iglesias? ¿Será importante el mensaje? Jesús no le está hablando al mundo, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. Y así comienza el Apocalipsis, hablándole a las 7 iglesias. Y fue poderoso, ¿verdad? La primera iglesia, Éfeso, que él hace un énfasis, que había hecho tantas cosas buenas, pero habían perdido algo: su primer amor. Pero entonces, estudiamos la semana pasada la iglesia de Esmirna, que fue la única iglesia que el Señor no le reclamó absolutamente nada, lo cual es el modelo de lo que nosotros deberíamos ser. No sé si me oyeron. Esmirna es el modelo de lo que la iglesia debe ser. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia madura, porque el Señor no viene a buscar una niña. El Señor se viene a casar con una novia. Y esa novia tiene que ser una mujer madura. Alguien diga madura. Y la iglesia de Esmirna es la única iglesia que el Señor no le reclama absolutamente nada. Al revés, le dice: no temas. Es la única exhortación. Le dice: sigue hacia adelante. Le dice: yo estoy contigo. No temas, no tengas miedo. No dejes de defender lo que estás defendiendo. No renuncies al nombre, no renuncies al testimonio. Y en esta noche vamos a estar estudiando la tercera iglesia, que es el mensaje a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Y de aquí en adelante las cosas se van complicando un poco. De esta iglesia en adelante, el mensaje a las iglesias se va poniendo un poquito diferente. Apocalipsis 2, del 12 al 18. Y escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. Por eso es que los pastores tenemos una gran responsabilidad, porque se nos da un mensaje, se nos da una palabra, se nos da una tarea, que muchas veces no es fácil. Y el que nos va a reclamar por eso es el Señor. Y yo le voy a decir algo: yo espero llegar a la presencia del Señor con mis cuentas claras. Amén. Bueno, yo digo amén yo, porque ustedes no van a decir amén por mí, porque soy yo. Pero sí me gustaría que cuando yo vaya, yo mire para atrás y el Señor me reclame ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo diga: míralo ahí atrás. Vienen conmigo. No que tenga que decir: bueno, míralo allá abajo. Porque ¿cuántos saben que Jesús reveló la eternidad, verdad? Y lo hablamos la semana pasada. Fue bien interesante. Mi hija me hizo una pregunta en cuanto a la conciencia que vamos a tener después de la muerte, y vamos a sentir algo por los familiares que se pierdan. Yo le dije que en ese caso no, pero para los que se pierdan, Jesús fue claro. El hombre rico, Lázaro, estaba en el seno de Abraham, y había una montaña que dividía el infierno del seno de Abraham. Y el hombre rico se estaba quemando allá abajo, ¿verdad que sí? Tenía calor, ¿verdad que sí? Estaba caliente. Y el hombre rico le dijo al Señor: dile a Lázaro. Entonces, ¿tenemos conciencia o no? Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en qué. O sea, que tenía que sed. Se estaba percibiendo todo y conocía a Lázaro. Ahora, en ningún momento dice que Lázaro miró para allá abajo. Lázaro estaba disfrutando, pero el que estaba en castigo
estaba viendo al que estaba disfrutando. Diga ay, 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 o diga algo. Wow. Esto es mejor. Diga wow, como dijo Carmen. Porque así es. Sorprendente, ¿verdad que sí? La Biblia no esconde nada. Jesús no vino a esconder nada. Jesús vino a revelar. Y el ángel escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda? Jesús. ¿Y cuál es esa espada aguda? La palabra. Porque la palabra es como ¿qué? Como espada de 2. ¿Ve cómo la palabra se confirma una con otra? Se va respaldando una con otra. Espada de 2 filos, la palabra. Dice esto. Dice en el versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Hermanos, hay algo bien claro en todas las iglesias. Jesús le dice lo mismo. Yo conozco lo que tú haces. Yo sé lo que tú haces. Y le tengo buenas noticias. Eso no es para esta iglesia nada más. Es para aquí también. Él conoce lo que tú haces. Él conoce lo que yo hago. Él conoce lo que tú piensas. Él conoce lo que yo pienso. Que nadie se crea que Dios anda por allá y yo ando por acá. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe lo que estás hablando. Dios sabe dónde tú vas, dónde estás, dónde moras. ¿Sabe? Nada se escapa de la vista de Dios. Nada se escapa de la atención de Dios. No estamos solos. Dios está viendo. Está pendiente. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Le dice a esta iglesia, a Pérgamo, tú moras donde está el trono de Satanás. Y vamos a ver por qué le dice ya mismo, donde está el trono de Satanás. O sea, este tenía que morar en un lugar bien malo, ¿verdad que sí? Porque si era el trono de Satanás. ¿Y quién se sienta en un trono? Una autoridad. Donde está el trono de Satanás. Pero dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo a los discípulos? Y me seréis testigos. ¿Verdad que sí? Vayan a Jerusalén y van a recibir el Espíritu Santo y me serán testigos. Serán representantes. Ustedes hablarán de mí. En Galilea, en Judea, en Samaria y hasta dónde, hasta los confines de la tierra. Esto se estaba cumpliendo. Esta gente, toda esta iglesia estaba en Asia Menor. Estaban todas así organizadas. De hecho, voy a decir para la próxima, busco el mapa para traerlo, porque necesitamos que usted vea el mapa. Mataron a un testigo fiel que se llamaba Antipas. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios mío, esta gente estaba en el infierno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. ¿Dónde aparece Balaam primero en la Biblia? ¿Ah? ¿Dónde? Habla, Carmen. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento, ¿dónde? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece por primera vez? ¿En qué escena? ¿En qué escenario? Ajá, ese mismo. Él es el profeta que compraron. Balac compró a Balaam, un profeta. Eso está en Éxodo. Para que maldijera el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba ya caminando hacia la tierra prometida, estaba conquistando, iba caminando y los pueblos por donde ellos iban pasando estaban llenos de miedo y terror.
Y Balac contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Entonces, estamos hablando de más de 2000 años, 3000 años prácticamente habían corrido. Y todavía esta doctrina de Balaam estaba en pie. Y la estaban practicando en esa iglesia. Diga cuidado con la doctrina. Vamos a ver ya mismo. Vamos a entrar en el texto ya mismo. Y cuando dice retienen, cuando Jesús dice retienen la doctrina de Balaam. Cuando tú retienes algo, ¿qué es eso? Que lo estás practicando, que te quedaste con él, que lo posees, pero más que nada que no lo quieres soltar. Tú lo estás reteniendo. Fíjate que a otra iglesia le dice, retén lo que tienes para que ninguno, eso sí, reténlo, pero hay cosas que no podemos retener. Y esta gente estaban reteniendo algo incorrecto. Todo lo que es incorrecto no lo podemos retener, se tiene que ir. Tiene que salir fuera de la iglesia. Amén, ¿están conmigo? Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, escucha bien, Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Había gente en esta iglesia que le ponían tropiezo a los demás, practicando ese tipo de conducta en la iglesia. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso estaba pasando en esta iglesia. Y también habían dos grupos aquí dentro de esta iglesia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco. O sea, ahora se va más fuerte. Yo no quiero la doctrina de Balaam, hay que sacarla. Pero dice que la de los nicolaitas, Jesús la aborrece. Y vamos ahorita a hablar de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete que te están velando. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, ¿es una qué? Advertencia. Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, de vivir. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo el Señor va a matar al inicuo? Con la espada de su boca, con la palabra. El Señor no va a usar una espada, el Señor va a usar la palabra. O sea, lo que está diciendo es que tiene la capacidad de soltar una palabra que traiga o vida o traiga ¿qué? Muerte. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto se trata más de oídos espirituales que de oídos naturales. Porque hay gente que tiene oídos naturales pero no está oyendo. Se trata de tener el oído espiritual. Tu espíritu esté sensible. Tu oído espiritual esté sensible. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Del maná escondido. ¿Cuál era una de las cualidades del maná? Que no sé qué, no se podía guardar. ¿Por qué?
Yo voy a dejar que ustedes lleguen a la conclusión. Se podría, ¿verdad? Se dañaba. Sí, era para el presente. Pero hubo un lugar donde se guardó maná y no se dañaba. En el arca que está desaparecida, ¿verdad que sí? Aparentemente. Pero ¿dónde usted cree que está ese maná que va a comer? En el arca. Esa arca va a aparecer. Y ahí está ese maná guardado. Y la cuestión es que, ay, pero es que tiene que haber un poquito porque lo que hay es una vacía. ¿Cómo va a dar para tanta gente? Pero es que el maná es ¿qué? Pan del cielo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el pan y los peces? ¿Multiplicó o no multiplicó? ¿Sobró o no sobró? Okay. Para los que vencen. Para los que vencen. No es una promesa para los que se rajan ni los que se quedan. No es una promesa para los que no obedezcan. A mí hay algo bien interesante porque el versículo 17 dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu no dice a la iglesia, dice a las iglesias. A las iglesias, a todas las iglesias. El versículo anterior, cuando hablaba del arrepentimiento, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia. Ajá. Como ellos estuvieron pecando juntos, le estaba diciendo Jesús mismo por medio de Juan que se arrepintieran todos juntos también. Amén. Amén. Te haré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca que tiene un significado, y lo vamos a ver ya mismo, es un significado judicial. Una piedrita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Y escribe al ángel. No, perdona, ya aquí me corrió el versículo. Sino aquel que lo recibe. Ok. Vamos a hacer un poquito de historia, como hicimos con Esmirna, para poder entender. Pérgamo, y no se lo iba a decir, pero se lo digo. Pérgamo, ¿a qué palabra se le parece? A pergamino. Se cree la historia, y ahí fue donde surgieron los primeros pergaminos de pieles, en Pérgamo. Por eso es que pergamino lleva el nombre de pergamino. Salió de Pérgamo. Es un dato histórico para que lo tengan. Para cuando vayan a Alex DJ a competir, donde se inventó el pergamino. En Pérgamo. Ahí lo tiene. La ciudad estaba situada al norte de Esmirna, que fue la ciudad que hablamos la semana pasada, ¿verdad que sí? La iglesia que hablamos la pasada. En un sitio dominante cerca del mar Egeo, al final del valle del Caico. Pérgamo, dato muy importante para que usted pueda entender. Pérgamo empezó a ser vista como un centro religioso de gran importancia desde el año 29 después de Cristo, 29 años después que Cristo murió. Cuando fue construido allí el primer templo al culto de la diosa Roma. Roma como imperio se le construyó un templo. Y al emperador Augusto, a un César, se construyó un templo a nombre de Roma y a nombre de Augusto. Y de ahí es que en el verso 2:13, y por eso es que se describe el lugar como el lugar donde está el trono de Satanás. Porque había un templo dedicado a el emperador y a Roma, y se le daba el lugar de una deidad. Se trataban al César y se trataba al templo como si fuera algo santo, como si fueran dioses. De ahí es que viene
esa declaración, porque allí se celebraban con mucho esplendor imperial los símbolos del culto pagano romano. Entonces, como todas las iglesias, es interesante, Jesús se describe a sí mismo de una forma diferente a cada iglesia. A todas se les presenta de una forma diferente. Y a Pérgamo, ¿cómo se identifica? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Entonces, no dice ni el primero, ni el último, ni el que había de venir, ni la luz, ni nada de eso. El que tiene la espada. Y si a usted se le presenta, fulano, te habla el que tiene la espada. ¿Qué usted piensa cuando oye eso? Que lo que viene es que si hay espada, lo que hay es guerra, o hay herida, o muerte, juicio. Jesús se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. Se identifica como el que está capacitado y preparado para corregir, diga, para corregir los errores que afectaban a esta iglesia. Jesús es el que está capacitado y el que está preparado para corregir los errores de la iglesia. No solamente de Pérgamo, no solamente de Éfeso, no solamente de Esmirna, diga, de aquí también. Él sigue corrigiendo los errores. Pero antes de hacer alusión, ¿verdad?, a elementos positivos que la iglesia tenía cosas buenas. Todas las iglesias tenían algo bueno, aunque fuera poco, pero tenían algo bueno. Y buscar las buenas obras que había hecho, porque dice que había hecho cosas buenas. ¿Qué dice que había hecho? Yo conozco tus obras, donde moras, que está el trono de Satanás, pero retienes ¿qué? Mi nombre, y no has negado ni fe, ni aún en los días de Antipas. O sea, mataron a alguien por mí y no te intimidaste, hiciste algo, permaneciste. Amén. También hace halago de cosas buenas. Eso quiere decir que Dios tiene un sentido de justicia muy alto y de bondad. Y Él nos enfrenta, pero nos enfrenta desde ese sentido de justicia y bondad. Porque Dios no está buscando destruir a nadie. Dios no está buscando cortar a nadie. Jesús no viene a la iglesia para matarla. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué es lo que está buscando Él con cada acercamiento a cada una de estas iglesias? Que la iglesia se acerque a Él, que la iglesia se sane, que la iglesia se restaure. Diga la iglesia conmigo, diga la iglesia. Diga la iglesia soy yo. No está hablando de edificio, no está hablando de eso, está hablando de gente. Es la gente la que estaba practicando estas cosas. Los individuos eran los que practicaban estas cosas. Pero siempre Dios tiene un sentido de justicia. Siempre hay oportunidad, diga, siempre la gracia y la misericordia de Dios está presente. Aun cuando hayan cosas dignas de corrección. Ok, vamos a hablar de 4 cosas que Jesús elogió. En primer lugar, Jesús le dice, yo conozco tus obras, en el capítulo 2, versículo 13. Lo cual significa que los creyentes de Pérgamo no estaban inactivos. Donde hay obras, es que se está haciendo algo. Es que hay trabajo, ¿verdad que sí? Hay acción. Ellos estaban activos. Ni tampoco está diciendo que eran negligentes en cuanto a los deberes de la vida cristiana. Yo te aseguro a ti que se estaban congregando, iban a las reuniones, compartían la palabra, adoraban, estaban testificando, no estaban negando el nombre del Señor, ¿verdad? Porque lo dice. En segundo lugar, Jesús estaba consciente de que la ciudad de Pérgamo era uno de los peores sitios del mundo para la existencia de una iglesia. ¿Sabe? El Señor sabía
las obras. El Señor sabía en el lugar en que estaban. En tercer lugar, Jesús felicita a los creyentes de Pérgamo porque a pesar de las circunstancias en que vivían en esa ciudad tan pecaminosa, retenían el nombre y no habían negado su fe. Esto quiere decir que se identificaban con su Señor y se mantenían dentro de las enseñanzas de la palabra. No se avergonzaban de ser cristianos, aún dentro de, y aún teniendo errores, no decían yo soy de la secreta. No se escondían. Hoy en día hay mucha gente que sin persecución ninguna no se atreve a decir que son cristianos. Se avergüenzan de decir que son cristianos. No se atreven a orar en público porque la vergüenza orar. Estar en cualquier lugar, en un mesón, en el mesón, en Burger King, en Wendy, donde sea. Bajar la cabeza y orar por tu comida. Se avergüenzan. Eso es negarle al Señor. Los que se deben avergonzar son ellos. Nosotros somos de influencia. Yo le sirvo a Dios. A veces hay gente que son más cristianos que uno. Gente inconversa, sí, es verdad. Pasa. Oran y vamos a orar. Y una seriedad, vamos a orar por la comida. En familia. En cuarto lugar, los miembros de la iglesia de Pérgamo demostraron una firmeza fuerte en Cristo, aun cuando Antipas fue muerto por el testimonio de Jesús. Antipas fue un siervo de Jesucristo que murió, escuche bien, asado en un recipiente de bronce. Lo asaron en una olla de bronce. Lo quemaron en una olla de bronce durante la persecución de Domiciano. ¿Qué? Demostraron una firmeza fuerte en Cristo. Durante la persecución de Domiciano contra la iglesia en los años del 81 al 96 después de Cristo. Ahora, diga ahora. Él le mencionó las cosas buenas, ¿verdad que sí? Entonces le reprochó. Y le voy a decir algo. Todos nosotros tenemos cosas buenas. Pero todos nosotros tenemos cosas que tenemos que cambiar. Todos nosotros. Todos, en todos hay áreas. Nadie puede cantarse que ya llegó, que ya es perfecto, que ya cumplió. Porque si usted acabó la carrera, supone que no esté aquí. Porque eso se logra cuando se acabe la carrera. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera. Porque sabía que lo iban a matar. Ya estaba listo para matarlo. Cristo, ¿verdad? Lo que hizo en ese momento fue elogiar la firmeza de esa iglesia, ¿verdad? Y que muchos a nosotros nos gustan que nos elogien, ¿verdad? Pero ahora la parte a la que usted viene, ¿verdad? Es la reprensión. Qué mal nos cae cuando nos reprenden, cuando nos llevan a eso, ¿verdad? Que no nos gusta, porque a la gente no le gusta que le llamen la atención. Y eso fue lo que Dios hizo, lo elogió, pero ahí vino y lo reprendió. Fíjate, te has dicho algo. Y lo que pasa algo, hermanos, pasa algo. A la gente le gusta, como tú dices, que lo elogien, pero no le gusta que lo corrijan. Y le gusta corregir a otro. Por las cosas que ellos mismos hacen. ¿Sabe? Yo tengo un mensaje hace tiempo que yo prediqué, se llama Yo sí, tú no. ¿Me entiendes? Yo sí, tú no. O sea, a ti te molesta lo que yo hago, pero es que tú lo haces también. Y cuando tú lo haces, ¿no te molesta? A pesar de los elogios, tenía que ver, escuche bien, diga con la tolerancia. Que esta iglesia
tenía, con dos doctrinas mundanas, tenía un compromiso con el mundo. Estaban comprometidos para no sufrir ataques. No vamos a entrar en esas dos áreas, no, vamos a la iglesia, cantamos coritos y eso, pero ese tema no lo vamos a tocar, no asumo postura para que no se me levante el diablo en contra. De hecho, hay creyentes que le tienen miedo al diablo. Le tienen miedo al enemigo. O sea, ellos no oran mucho, ni buscan mucho a Dios, ni se quieren meter mucho por Dios por miedo a que el diablo se le levante. Es como si él tuviera más autoridad que Dios, y eso no es así. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y dice la Biblia que él huirá. ¿Quién es el que huye? Él. Entonces, no, eso no lo vamos a tocar. ¿Ok? Pues entonces, le dijo él, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y sabes lo más que trae esta doctrina de Balac? Fornicación. Porque ¿qué fue lo que hizo? Balaam nunca pudo maldecir a Israel. Porque cada vez que iba a maldecir a Israel, iba a abrir la boca, lo que le salieran bendiciones. Dios no lo dejaba maldecir a Israel. Pero sí él le dijo a Balac, los vamos a hacer caer por un lado. Vamos a buscarle las mujeres, que dice la Biblia que las mujeres de esa tierra eran de las más hermosas que habían. Y tú vas a ver cómo con las mujeres ellos van a caer. ¿Sabe cuántos israelitas murieron? Porque Dios se enojó porque se metieron con las mujeres paganas. 25,000. 25,000. ¿Cómo lo lograron? Con la fornicación. Y en esta iglesia permitían la fornicación. No la confrontaban. No predicaban sobre eso. Mira, hay gente que está en fornicación y no lo saben. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado, porque no se le predica. No estamos juzgando, no. Lo que estamos enseñando para que corrijan. Y gloria a Dios, porque hay gente que escucha, ¿verdad? Dice, yo tengo que arreglar mi vida. Yo no puedo seguir así. Fornicación es estar teniendo relaciones fuera del estado del matrimonio. Y en esta iglesia ha habido mucha gente así que ha llegado, no saben, aprenden y gloria a Dios y arreglan su vida, que eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que dice la Biblia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Han llegado un montón de gente en convivencia que no se habían casado y empiezan a escuchar la palabra, y cuando dicen, espérate, pues yo tengo que ponerme en pacto, yo tengo que estar bien, y se van a casar, se casan, ya, y arreglaron y se acabó. Amén. Porque de eso se trata el Señor. Y se arregló la cosa. Yo siempre he tenido una opinión muy personal mía, o sea, cada vez que estudio la palabra, ¿verdad? En esta de la fornicación, yo también lo veo de esta manera. Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó al monte Moriah a hacer pacto con Dios, a que se casara, que tuviera un pacto con Dios, ¿verdad? Ajá. Pero aquí yo veo también, aparte de esa fornicación que usted habla, yo veo también que el pueblo de Dios está fornicando porque se está viendo con Satanás y no le está haciendo caso a Dios porque hicieron un pacto con Dios. Eso es fornicación espiritual. Tú estás hablando de fornicación espiritual y adulterio espiritual, que la Biblia lo dice. El Señor le llama muchas veces a Israel que se fue como una prostituta, que se prostituyó, que se acostó con otras naciones. Y pues te fuiste detrás de los ídolos, te prostituiste, te vendiste, fornicaste. Debajo de un árbol, le dice a una, fornicaste debajo de un árbol, Judá. Hay fornicación espiritual. Cuando estamos más fuertes. Pero es como si nos acostáramos con el mundo. Cuando coqueteamos con el mundo, como yo digo, cuando estamos espatarrados.
Una pierna en el mundo y una pierna en la iglesia. Un día soy, otro día no soy. Otro sí, claro. Otro severo reproche contra la iglesia de Pérgamo tenía que ver con la actitud tolerante que tenían con la doctrina de los nicolaitas. Mire, aquí hay dos escuelas, porque hay un hombre que se llama Nicolás en el Nuevo Testamento, el cual era un hombre muy piadoso, y hay una vertiente que dice que este hombre se dañó, apostató de la fe, y salió una doctrina pero estudiando, por eso es que hay que estudiar, hay que buscar recursos. Dice que no fue así, sino que la palabra en griego, no la tengo aquí, pero parece nicolaitas. Entonces es como que Juan en griego cogió la palabra para la conducta, para referirse a la conducta de lo que estaba pasando en esta iglesia. Porque ¿sabe qué? Aquí lo importante no son los nombres, aquí el problema son las conductas. Si son nicolaitas o son de la doctrina de Balaam, ese no es el problema. Es la conducta que manifiestan esas doctrinas. Amén. Ahí es que está el problema. Así que lo importante no es el nombre. Pero había una doctrina de los nicolaitas. Los que retenían la doctrina de los nicolaitas desviaban a los creyentes de la verdad doctrinal y de la disciplina cristiana. La iglesia de Pérgamo era considerada como un tipo profético de la iglesia imperial, la cual por un lado gozó del apoyo y la protección del emperador, escuche bien, Constantino. ¿Quién fue Constantino? El primer papa de la iglesia católica. Volvemos al favor, al querer estar bien con sectores de gobierno, de política. Tiene que haber una separación de iglesia y Estado. Aunque yo le voy a decir algo, se supone que la iglesia, el Señor nos ha llamado a hacer influencia en todas las áreas. En todas las áreas. Se ha hecho una separación de iglesia en Estado porque lamentablemente vemos las intenciones muchas veces del Estado de meterse en la iglesia para atropellar la iglesia, para quitarle los derechos a la iglesia, para bloquear la iglesia. Hoy estaba hablando con una persona que va a China a hacer negocios. Y me dice, y la persona es cristiana, va a China a hacer negocios y es increíble. Me dice, pastor, es bien difícil. Allí no puede hablar del evangelio uno abiertamente. Yo tengo 2 personas que son creyentes, pero ellos lo hacen, ¿se llama la palabra? De incógnito, escondidos, clandestinamente, escondidos. El gobierno no lo permite predicar el evangelio. Pero quiero decirle algo, estos síntomas siguen estando presentes en la iglesia. ¿Por qué usted cree que dice el Espíritu Santo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias? A las iglesias. ¿Se ha perdido el primer amor o no se ha perdido? Que fue lo que el Señor le dijo, ¿verdad? A Éfeso. En Esmirna no dijo nada. Pero ahí hay fornicación dentro de la iglesia. Hay paganismo dentro de la iglesia. Hay gente que no ha cortado lazos con el mundo. Hay gente que no ha cortado lazos con la política. Mire, hay gente que por la política pierde la salvación. Eso lo vimos ahora. Lamentablemente. En peleas, yo salí de ahí. Yo me entraba a banderazos. En las caravanas. Cuando nos encontrábamos con el contrario. Ay, ¿cuál era usted? ¿Cuál era usted? A banderazo limpio. Imagínense 2 guaguas escolares cruzando el agua. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes estuvieron ahí también. Espadachines, taca, a banderazo limpio. Diga, no. Entonces Jesús hace un llamado urgente a esta iglesia como nos está haciendo un llamado a nosotros. ¿Nos está haciendo un llamado o no nos está haciendo un llamado?
interesante de esto es que a pesar del cuadro, de todas estas fallas que tenía la iglesia, los creyentes todavía estaban a tiempo, diga, estamos a tiempo de evitar una ruina total. Dos cosas tenían que hacer si querían triunfar esta iglesia. Dos cosas, diga, dos cosas. En primer lugar, tenían que ¿qué? ¿Qué fue lo primero que dijo? Arrepiéntete. Arrepiéntate de tu mediocridad. Arrepiéntete y vuelve al camino correcto. Deja de hacer lo que estás haciendo. Esa es la mejor respuesta ante un llamado divino, el arrepentimiento. Pero qué difícil se le hace a mucha gente arrepentirse. Qué difícil se le hace a mucha gente hacer un alto. Qué difícil se le hace a mucha gente dejar de hacer lo que están haciendo. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. El orgullo lo tienen entronado en el corazón. Y no, hay algo que creo que Rosemary lo ministró hace un tiempo atrás en una de las predicaciones que ella dijo, y es que el primer paso al cambio es la aceptación. Usted nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Siempre va a seguir en lo mismo si no acepta que tiene un problema en su vida. Si yo tengo este problema en mi vida, yo necesito que Dios bregue conmigo. Yo tengo que arrepentirme de esta conducta. Tengo que entregarla. Tengo que vomitarla. Sacarla de mi ser. Diga arrepentimiento. Y en segundo lugar, esta gente tenían que, después que se arrepintieran, tenían que someterse condicionalmente a Dios. Incondicionalmente. Porque qué fácil es someterse con condiciones. El joven rico, ¿cuál era la condición para el joven rico someterse a lo que Jesús le pidió? No, la condición de él era: no me quites lo que tengo. No, yo te sigo, pero no me quites. Y yo no sé si usted lo ha visto, se lo comento, ¿verdad? Como una notita al calce, una gotita al saber. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Le voy a decir, ¿el dinero se puede vender? Él era rico, ¿verdad que sí? Era un joven rico. ¿Tenía dinero en el banco o no? Le dijo: vende las propiedades. No le dijo: sal del dinero. Posiblemente teníamos un montón de excesos. Quédate con el dinero. Vende las otras cosas. ¿Ves? Una cosa trae la otra. Porque el raíz de todos los males, ¿qué? El amor al dinero. Y yo siempre he dicho, eso es yo, un pensamiento mío, una película mía, una historia mía, una de esos mías, que quede grabado, que no es una doctrina, que no lo dice la Biblia, es un pensamiento que siempre he tenido. Posiblemente ese muchacho hubiera sido el sucesor de Judas. Porque él le dijo: ven y sé mi discípulo. Porque ya Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿o no? Ay, no, después tengo un mensaje sobre eso, pero no voy a tirar nada ahora. Uy, Dios mío, Padre Celestial. Color. Ajá. Allá, Básicamente se puede interpretar como que Jesús estaba probando su corazón claro. de la misma manera, y quizás la intención era que hacer el llamado a que vendiera todo lo que tuviese, pero conocer su corazón en base a eso, porque fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham cuando fue a hacer el sacrificio de su hijo, y eventualmente no pasó, Dios lo impidió, pero lo impidió cuando conoció su corazón y su disposición.
A lo mejor si él decía, lo voy a entregar, Jesús decía, no, tranquilo, quédate con él que no hace falta eso para el ministerio. Ya vamos a quemar otra cosa, pero esa, no queme los edificios. ¿Ah? ¿Qué? Sí. No lo cojas en serio, está relajando. Estos cristianos tenían que someterse totalmente a Dios para que Él los liberara, se despojaran de todo lo que se oponía a la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él librará de vosotros. La iglesia de Pérgamo, anote esta notita que le tengo ahí. La iglesia de Pérgamo es el tipo de los que pretenden servir a Dios sin tener que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. La iglesia de Pérgamo es el tipo, representa a los que quieren servir a Dios, quieren los beneficios de Dios, quieren los milagros de Dios, quieren al Espíritu Santo, pero sin entregar nada. O entregar mucho de lo que tienen que entregar, sin sacrificio. Diga, sin sacrificio no hay beneficio. Dígalo duro, sin sacrificio no hay beneficio. No hay. En tercer lugar, la iglesia de Pérgamo tenía que dejar que fuera el Señor el que peleara en contra de sus enemigos. ¿Con qué? Con la espada que sale de su boca. Hizo alianza con el mundo, hizo alianza con el gobierno, hizo alianza con el sistema. No supo pararse en la brecha como Antipas, que lo quemaron en una olla. Suena fácil, ¿verdad? Ay, no, pues que me quemen a mí. No, no es fácil. Yo digo, por eso es que yo digo, a veces no hago muchas preguntas así, porque ¿quién moriría por Cristo? Todo el mundo, ¡amén! Sí, eso se sabe. Eso no se sabe aquí. Eso se sabe en el momento. Ahí es que se sabe. Cuando tengan la espada de frente, cuando tengan la pistola, cuando tengan la antorcha. Lo recomendé, ¿verdad? Léanse el libro El Mártir de las Catacumbas. Un libro muy viejito, muy viejo, pero eso es una historia verídica. Verídica. De la historia de la iglesia siendo fiel a Dios en las catacumbas romanas, debajo de la ciudad. Se reunían ahí, las catacumbas eran los cementerios debajo de Roma, que todavía están, hasta en Inglaterra, en muchos lugares hay tumbas llenas de cráneos. Ahí se metían ellos a adorar al Señor. Morían de neumonía y de pulmonía, adorando al Señor metidos en esa humedad y en ese frío. Y un soldado romano vio a un niño salir de las catacumbas, se metió ahí, terminó convertido al Señor. Convertido al Señor. Es una historia verídica, pero le mueve las entrañas a uno de lo que pasó a la primera iglesia. Y nosotros con toda la comodidad, con aire acondicionado. Si está muy frío, lo queremos caliente. Si está muy caliente, lo queremos frío. Si no hay queso, protestamos. Si no hay chocolate, protestamos. Si no hay pan, todo es por todo. Si me baja mucho la luz, no veo. Si la hace muy lejos, si la está muy brillante, está muy brillante. Señor, ayúdanos. Rápido. 3 promesas para todo vencedor. ¿Para quién? Para el vencedor, diga, para el vencedor. Mire qué cosa, ¿verdad? Que al juzgar por las fallas que tuvo esta iglesia, cualquiera podría pensar que Jesús la iba a desechar. Pero le dijo, arrepiéntete y te voy a recompensar. Vive la vida que yo quiero. Amén. Y te voy a dar una oportunidad. Dice que le daría a comer del maná escondido. Ya yo le dije le di un adelanto. La Biblia siempre que se habla de maná, lo que se tiene en mente es el alimento espiritual.
Pero la promesa es que Él le va a dar un maná escondido. Está hablando de algo físico, no está hablando de algo espiritual. Y eso estaba escondido dentro del arca del testimonio. Y está guardado en una vasija. Y el arca del testimonio nunca ha perdido su frescura. ¿Dónde está? Yo no sé. Porque el pan, el maná, era un símbolo del pan que descendería del cielo para darnos vida. Lo dice en Juan 6, del 49 al 51. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo otro que el Señor dice que le iba a dar es una piedrecita blanca. En el versículo 17. La piedrecita blanca significa la justificación por la fe, por haber creído en Jesús, en el nombre. ¿Somos qué? Nuestras vestiduras son como más blancas que la qué, que la nieve. Pero para este tiempo, el método por el cual el jurado declaraba inocente o culpable o un acusado en la corte, en la corte antigua, cuando el acusado lo declaraban inocente, le entregaban una piedrecita blanca. Y cuando el acusado era encontrado culpable, le daban una piedra negra. Si nos están dando una piedra blanca, es porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y antes éramos culpables ante la presencia del Señor, pero ahora somos inocentes. Aleluya. ¿Cuántos quieren su piedrecita blanca? Qué bella es la palabra, ¿verdad que sí? Hermano, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Y es increíble cómo Dios utiliza cosas de este mundo para darle un sentido que nosotros podamos entender el por qué Él lo está haciendo. Pero dice que en esa piedrita va a haber un nombre nuevo. Va a haber un nombre nuevo. Y es, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una persona recibía un nombre diferente cuando Dios lo escogía. ¿Verdad que sí? Para una visión. ¿Cómo se llamaba Simón? ¿Cómo se llama Pedro? Simón. Kefas. ¿Y cómo le puso Jesús? Búsquelo, le puso Pedro. Le cambió el nombre. A Saulo, Pablo de Tarso. Pero entonces cuando Dios escogía a alguien, le cambiaba el nombre. Se cambiaba un cambio radical en su vida. Abraham. Está en Génesis 17:5. Era Abraham, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo cambió? Abraham. Sara, Saraí. Ajá. ¿Cómo? Dice que nos va a dar un nombre nuevo, que no sabemos. Tu nombre te lo puso el Señor. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, ya sabía, el Señor sabía el nombre que te iban a poner. So, Él sí puede. Dios sabe tu nombre. Dile que está a tu lado, Dios sabe tu nombre. Así que ese nombre nuevo es simbólico de una nueva vida. Y yo creo que no hay un cuadro mejor para explicar lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo. Te quiero que tengas una nueva vida. Te quiero cambiar la vida, que ya no te llames igual. Te voy a poner un nombre nuevo. Amén. Y estaba pidiéndole un cambio. Amén. Diga, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo.